Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Seleccionamos los éxitos de este verano para que la pases muy, pero muy bien. AM 1230 Creativa. Y aquí comienza otra emisión de Buenos Aires no duerme. Hoy jueves 27 de febrero con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 26. Tormentas aisladas, pero calorcito todavía, mucho calorcito. ¿Cómo les va? Yo siempre los estoy esperando acá en AM 1230 Creativa. Mi nombre es Silvia Sapia y vamos a hablar de las efemérides, de lo que pasó en un día como hoy. Vamos a pasear por un barrio, no sé si diría que pituco, pero yo creo que sí. Vamos a pasear por Puerto Madero y vamos a hablar de sus orígenes y de cómo surgió Puerto Madero. Y por supuesto, como siempre, la agenda cultural para que paseen por toda la ciudad. No se vayan, acompáñenme. Efemérides del jueves 27 de febrero. En el año 380 el emperador Teodosio I publica el edicto de Tesalónica, en donde se decreta el cristianismo nícero, actual religión católica, como la religión oficial del Imperio Romano. En el 720 en China, Confucio registra el primero de una lista de 36 eclipses solares. En 1537 el rey Carlos I crea la infantería de marina española, la cual es la más antigua del mundo. En 1560 James Hamilton, actuando como gobernador de Escocia y en el marco de la Reforma Escocesa, firma con los ingleses el Tratado de Berwick para actuar conjuntamente con la expulsión de los franceses de Escocia. En 1594, Enrique IV es coronado como rey de Francia. En 1767, pragmática sanción de Carlos III de España, por lo que se expulsa a los jesuitas de todos los dominios de la monarquía española. 1782, durante el sitio británico contra Gibraltar, una granada alcanza al escritor José Cadalso y le causa la muerte. En 1801, España declara a Portugal la Guerra de las Naranjas. En 1807, el marinero Alejandro Malaspina da cuenta al virrey de Buenos Aires de haber practicado un reconocimiento de la Tierra del Fuego y de la costa patagónica y explorando los ríos Santa Cruz y Gallegos. En 1811, en la banda oriental, actual Uruguay, un grupo de revolucionarios deciden emprender las primeras acciones contra la corona de España, que tendrán lugar al día siguiente con el episodio conocido como el Grito de Asensio.
En 1812, en la aldea de Rosario, Argentina, el general y abogado Manuel Belgrano iza por primera vez la bandera que daría origen a la actual de la Argentina, durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1829, la Gran Colombia derrota a los ejércitos invasores del Perú en la batalla del Portete de Tarqui. En 1843, en Guinea Ecuatorial, una expedición española realiza la ocupación efectiva de la isla de Fernando Po, actual isla Bioko. En 1844, la República Dominicana se independiza definitivamente de Haití, tras 22 años de denominación. El general Pedro Santana es designado presidente. Es la primera vez que se utiliza ese nombre para referirse a la media isla. En 1852, en la República de la Nueva Granada, actual Panamá, se funda la ciudad de Colón. En 1853, en España, se inaugura la primera locomotora, a la que se denominó Española. En 1855, el Istmo de Panamá se erige en Estado federal mediante un acto adicional a la Constitución de Panamá. En 1864, en Tabasco, México, los nacionales expulsan a las tropas invasoras francesas en la toma de San Juan Bautista. En 1874, en la Sierra Maestra, Cuba, un grupo de españoles asesina al general Carlos Manuel de Céspedes, líder independentista de Cuba, en su finca de San Lorenzo, donde se había refugiado tras ser destituido por la Cámara como presidente de la República de Cuba en armas. En 1879, en República Dominicana, Cesario Guillermo y Bastardo inicia su segundo mandato como presidente. En 1879, Chile ocupa la ciudad boliviana de Antofagasta. En 1880, en Arica, Chile, en el marco de la Guerra del Pacífico, se libra un combate naval. En él muere el comandante Manuel Thompson. En 1881, en Sudáfrica, las tropas británicas derrotan a los boeres. En 1900, en Alemania, se funda el FC Bayern de Múnich. En 1900, en Londres, la Conferencia de los Sindicatos Socialistas funda el Partido Laborista Británico. En 1901, en Transvaal, Sudáfrica, fracasa la Conferencia de Paz. En 1904, en el lago Baikal, los rusos concluyen el tendido de una vía férrea sobre el hielo. En 1905, el escritor ruso Máximo Gorki es liberado bajo fianza y exiliado en Riga. En 1908, en España, se crea el Instituto Nacional de Previsión. En 1909, en España, dimite el general Primo de Rivera, ministro de la Guerra. En 1912, el gobernador británico de Sudán, Herbert Kidner, inaugura el ferrocarril entre Jartum y El Obeid, a 375 kilómetros de longitud. En 1916, en Barcelona, España, se inaugura la Plaza de Toros llamada La Monumental, con capacidad para 23.000 espectadores. En 1916, en Mallorca, Islas Baleares, se funda el Real Club Deportivo Mallorca. En 1917, en Petrogrado, Petersburgo, se produce una insurrección popular que sigue a las manifestaciones de protesta contra el hambre, la carestía y los reclutamientos forzosos. En 1918, en la Unión Soviética, León Trotsky crea el Ejército Rojo. En 1919, en El Salvador, capital de El Salvador, un incendio destruye el Palacio Municipal. En 1919, en Finlandia, la Dieta proclama la instauración de la República. En 1920, en la República de Weimar, se estrena El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene, muestra cinematográfica del expresionismo alemán. En 1924, en Barcelona, una nevada causa varias muertes, se suspende el servicio de tranvías y se interrumpen las comunicaciones telefónicas y telegráficas interurbanas. En 1933, en Alemania, el albañil neerlandés Nairus van der Lubbe incendia el edificio del Reichstag. En 1937, en España, la dictadura de Franco restablece la Marcha de Granaderos como himno nacional y establece como oficiales el Cara al Sol, Oriamendi y el himno de la Legión.
En 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, concluye la batalla de Jarama, con un contraataque republicano dirigido por el general Miaja, que fue detenido. En 1939, Francia e Inglaterra reconocen como legítima a la dictadura del general Franco. Desde el comienzo de la Guerra Civil Española se contabilizan en Cataluña 1.300.000 refugiados. Solo en Barcelona existían 5 millones. A partir del 1 de marzo podrían evacuarse diariamente unas 5.000 personas. En 1940 se descubre el hisopo carbono 14. En 1940, en Barcelona, se estrena la película Dolores, protagonizada por Conchita Piquer. En 1940, en Madrid se publica el primer número de la revista Semana. En 1941, en Londres, la Cámara de los Comunes expresa de manera unánime su confianza en Winston Churchill. En 1942, Batalla del Mar de Java, importante victoria japonesa que condena la defensa de las Indias Orientales neerlandesas. En 1942, Inglaterra devuelve a Venezuela la isla de Patos, reconociendo la jurisdicción del Golfo de Paria. En 1942, el mariscal Philippe Pétain garantiza a Estados Unidos que la flota francesa no caerá en manos alemanas. En 1942, incursión de los comandos aliados en Bruneval, Francia. En 1943, Bastilla, Córcega, es ocupada por los aliados. En 1943, en empresas alemanas comienzan a detenerse y deportarse a los empleados judíos. En 1945, en Filipinas, el general estadounidense MacArthur nombra al presidente títere Sergio Osmeña. En 1946, el gobierno francés cierra las fronteras con España. En 1950 se constituye el Reino Unido, el segundo gobierno laborista de Clement Attlee. En 1952, en Santiago de Chile, se funda la Universidad Técnica del Estado de Chile, hoy Universidad de Santiago de Chile. En 1954, el presidente egipcio Mohamed Naguim recupera el poder del que había sido despojado por el Consejo Militar de la Revolución, dirigido por Gamal Abdel Nasser, quien continúa como presidente del Consejo de Ministros. En 1962, en la India, el Partido del Congreso gana las elecciones generales y logra 354 a 494 escaños del Parlamento. En 1963, Juan Bosch toma posesión como presidente de la República Dominicana tras la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1963 se funda la Organización para Estudios Tropicales en Costa Rica. En 1965, en el marco de la Guerra de Vietnam, 1955-1975, con la aprobación del presidente Lyndon B. Johnson, la aviación y artillería estadounidense inician la escalada de la guerra contra Vietnam del Norte. En 1965, el Ministerio de la Información española retira el carné del corresponsal extranjero al enviado del diario francés Le Monde por su información sobre los disturbios universitarios. En 1967, Antigua y Barbuda decretan su bandera nacional. En 1971, en Cali, Colombia, a causa de graves disturbios, se declara el estado de sitio en todo el territorio nacional. En 1971, en la costa oriental de Brasil, una marea viva y las inundaciones provocadas por ella ocasionan 50 víctimas mortales. En 1973, en la ciudad estadounidense de Watkins, Dakota del Sur, una revuelta armada de 200 indios toma a 11 blancos como rehenes. En 1973, el boxeador español Pedro Carrasco se retira del deporte. En 1974, en Venezuela, las tetas de María Guevara en la isla Margarita son declaradas Parque Nacional. En 1974, en Etiopía, se realiza una sublevación militar contra el gobierno que presenta su dimisión al emperador Haile Selassie. En 1974, dimite el gobierno francés de Pierre Mesmer. En 1974, en la provincia de Córdoba, Argentina, sucede el Navarrazo. El jefe policial depone al gobierno constitucional de Ricardo Obregón. Cano cola
anuencia del gobierno nacional. En 1976, en el Sahara Occidental, el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática. En 1980, en Bogotá, Colombia, guerrilleros del M-19, Movimiento 19 de Abril, asaltan y ocupan la Embajada de la República Dominicana durante una recepción diplomática para celebrar la fiesta nacional de ese país. En 1981, en todas las capitales españolas se realizan manifestaciones multitudinarias en apoyo del sistema democrático y en rechazo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero. En 1983, en el País Vasco, los parlamentarios del partido Herri Batasuna pierden todos los derechos en el Parlamento Vasco al no acudir a tomar posesión de sus cargos. En 1983, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se inaugura el Parque Jaime Duque. En 1985, en Austria, la policía descubre una amplia red de tráfico de fetos para su utilización en la industria cosmética. En 1988, en Cantabria y Asturias, se registran fuertes nevadas con incomunicación de numerosos pueblos. En 1989, en Caracas, Venezuela, se inician una serie de manifestaciones y saqueos, conocidos como el Caracazo, luego de la implantación de un paquete de medidas económicas por el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, con supervisión del FMI, Fondo Monetario Internacional. En 1991, el presidente Bush anuncia el fin de las hostilidades de la Guerra del Golfo y convina a Irak a que acepte las 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En 1985, Luis Roldán es conducido en avión desde Bangkok, Tailandia, a Madrid, España, vía Roma, por el grupo policial especial encargado de su búsqueda tras 305 días de fuga por varios continentes. En 1996, en Tokio, Japón, Nintendo lanza al mercado los primeros juegos de Pokémon, siendo así la edición roja, Aka en japonés, y verde, Midori en japonés, juegos que llegaron a Occidente como Red y Blue en 1998. ¿Querés enviar un saludo o efectuar una denuncia? Envíanos un mail a am1230creativa@yahoo.com.ar. En 1999, en Puerto Madero, Buenos Aires, el músico argentino Charly García realiza el recital de mayor convocatoria en la historia de este país al convocar a 600.000 espectadores durante el Festival Buenos Aires Vivo 3. En 2001 es inaugurada en Autlán de Navarro, Jalisco, en el marco del Carnaval Autlán 2001, la Plaza Carlos Santa Ana, en honor al músico autlense, además de colocar una estatua de él en la Rotonda de los Músicos Autlenses. En el 2004, en España, Juan Costa, ministro de Ciencia y Tecnología, anuncia la instalación en ese país del mayor superordenador de Europa. En 2010, en Chile, a las 3:34 hora local, un fuerte terremoto de una magnitud de 8,8 sacude el país. La tragedia produce cerca de 799 muertos y más de 2 millones de damnificados y numerosos daños materiales en más de 7 regiones del país. En 2010, en Japón, un terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richter a las 5:30 hora local sacude el sur del país, afectando a las islas Okinawa, Amami y Tokara. En el 2010, en Argentina, un sismo de magnitud 6,1 en la escala Richter, con epicentro a 15 kilómetros de la ciudad de Salta, produce 2 muertos, algunos heridos y leves daños materiales. En el 2012, en Yemen, Ad-Rabbut Mansur al-Hadi asume la presidencia, acabando con el gobierno autocrático de Ali Aubash Salek, que duró 33 años en dicho país. En el 2020, en Italia, el gobierno cierra por primera vez una ciudad, tras la aparición de varios afectados por el COVID. En 2022, en el marco de la invasión rusa a Ucrania, las potencias occidentales acordaron vetar a ciertos bancos rusos del sistema financiero SWIFT. Y en un día como hoy se celebra
a Pokémon. Se celebra que Pokémon haya llegado a como entretenimiento a toda la población. Así que vamos a hablar un poquito de cómo se origina Pokémon. Es una franquicia en medios que originalmente comenzó en un videojuego RPG, pero debido a su popularidad ha logrado expandirse en otros medios de entretenimiento, como series de televisión, películas, juegos de cartas, ropa, entre otros, convirtiéndose en una marca que es reconocida en el mercado mundial. Las ventas de videojuegos hasta el 1 de diciembre de 2006 habían alcanzado una cantidad de 340 millones de ejemplares, incluyendo la venta de la versión Pikachu de la consola Nintendo 64, logrando ocupar el segundo lugar en las sagas de videojuegos más vendidos de Nintendo. La franquicia celebró su 10º aniversario el 27 de febrero del 2006. La saga de videojuegos es desarrollada por la compañía programadora de software japonesa Game Freak, con personajes creados por Satoshi Tajiri para la empresa de juguetes Crowd-In y a su vez distribuida por Nintendo. La misión de estos juegos es capturar y entretener a los Pokémon, criaturas cuya denominación da nombre al juego, que hasta la fecha alcanzan el número de 1025, 1172 incluyendo formas regionales y mecánicas exclusivas procedentes de otras entregas. La posibilidad de intercambiarlos le hizo conseguir una popularidad que se plasmó en un éxito de ventas y la consiguiente aparición de una serie animada, películas y diverso merchandise como peluches, juguetes y cartas. La producción de los videojuegos, serie y anime y demás material para su distribución en Occidente fue realizada en Estados Unidos por 4Kid Entertainment hasta noviembre del 2005, momento en que decidió no renovar su contrato con Pokémon USA, una subdiaria de Pokémon Company. Actualmente, esta supervisa todo lo referente al material de Pokémon en su distribución en Occidente. Actualmente, la franquicia de Pokémon ha alcanzado la cifra de 500 millones de ejemplares a lo largo de los años. Los orígenes de Pokémon se remontan a la adolescencia de Satoshi Tajiri en su natal Machida, Tokio, cuando exploraba prados y estanques aledaños en búsqueda de insectos y otras pequeñas criaturas, como renacuajos y cangrejos, para coleccionarlas, estudiarlas y clasificarlas en un cuaderno que le habían obsequiado sus padres. El entorno rural de Machida, al igual que el de varias otras ciudades japonesas, se vio impactado de forma significativa por la urbanización que derivaba de un milagro económico. Mientras cursaba su segundo año de educación secundaria, Tajiri comenzó a interesarse en los videojuegos, después de inaugurarse un salón creativo cerca de su hogar. Su afición continuó durante su forma universitaria en Tokio, en el Tokyo College of Technology, en el año 1980, y en algunos de los lugares predilectos eran salones recreativos de los barrios donde él vivía, Shimokitasakwa, así como Shinjuku y Shibuya. En marzo de 1983, a sus 16 años de edad, publicó la primera edición de una revista, Dosnichi, a la cual tituló Game Freak, en alusión a la película estadounidense Freak de 1932, con la cual estaba fascinado en ese entonces. Su contenido escrito a mano por el propio Tajiri versaba principalmente sobre reseñas y guías de videojuegos y tenía un costo de 200 pesos, sería en Japón. En ese periodo conoció a Shunikazu Ishihara y el artista de manga Ken Sugimori. Este último lo habría de ayudar con la ilustración de las siguientes ediciones de Game Freak, hasta el cese de su publicación a finales de la misma década. Para entonces, Tajiri ya era un reconocido periodista de videojuegos en Japón. Con el éxito de la consola NES, los dos decidieron crear algo innovador para la consola y Tajiri decidió hacer que Game Freak se convierta en una compañía. Comenzó a trabajar en un juego de rompecabezas llamado Mendel Pals, conocido en Japón como Kinti.
el cual fue lanzado en 1989, obteniendo buen éxito, lo cual marcó el principio de la historia de la compañía. Al año siguiente, los dos habían decidido crear un juego para la consola Game Boy. Tajiri, al ver Game Like Cable, tuvo la idea de un juego en donde se pudiera transferir información de un Game Boy a otra, influenciando las sagas como Final Fantasy y Dragon Quest. Tajiri asoció la idea de la metamorfosis. Tajiri creó RPG, en donde los monstruos podían evolucionar y ser transportados de una consola portátil a otra. El proyecto fue enviado a Nintendo, mientras que Tajiri era quien tenía la idea principal. Sugimori era el encargado de los diseños de los monstruos. Asimismo, recibieron consejos de parte de Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros., para mejorar el juego, en el que entonces recibía el nombre de Capsules Monster. La producción de este proyecto duró 5 años. En aquel tiempo la consola Game Boy entró en declive por la escasez de nuevos juegos, debido a que la compañía Nintendo ya no tenía más ideas para la consola portátil. Por otro lado, Game Freak estuvo con carencia de acciones y recursos, por lo que su situación entró en jaque. Luego de eso, el proyecto de Tajiri fue renombrado como Pocket Monster. En febrero de 1996 se lanzaron al mercado Pokémonster, Aka and Midori, Red y Green. Inicialmente el juego no tuvo éxito, pero al alcanzar un año se había llegado a la marca del 1.000.000 de copias. Al ver esto, Nintendo decidió enviar la serie a Occidente. El nombre fue abreviado a Pokémon, debido a que había una serie de Mattel conocida como Monster in My Pocket. Los juegos Pokémon Red y Blue se convirtieron en un éxito en los Estados Unidos, con más de 200.000 copias vendidas en la primera semana. El eslogan de la serie en Japón fue "Vamos a conseguir Pokémon", el cual se hizo famoso en los Estados Unidos. Esta fase es conocida como Gota Catch All, en Hispanoamérica como Atrápalos ya, y en España Hazte con todos. Así que bueno, hoy estamos celebrando el día de Pokémon, porque inclusive hay un juego de las consolas, yo creo que hay personas que lo conocen y no, que en ciertos lugares de la ciudad vos ibas con tu aparato, tu teléfono o tu tablet, y ibas atrapando Pokémones, y cuantos más Pokémones atrapabas, más puntos tenías para el juego. Así que bueno, felicidades a todos los que les gusta Pokémon y a sus creadores.
marchas sin adiós. Me faltarás, por favor quédate. ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Y bueno, y vamos a hablar hoy de un barrio que nos parece, pero hace mucho que está allá. Nos parece a nosotros conocido, nos parece nuevo, pero no es así porque siempre estuvo ahí. Vamos a hablar de Puerto Madero. Es un barrio porteño ubicado en la Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez es uno de los 48 barrios oficiales. Su ubicación cercana a la zona este de la ciudad, lo extenso de su área y su vista al río hacen que este distrito sea uno de los más valorados de Buenos Aires. El barrio debe su nombre a Eduardo Madero, comerciante de Buenos Aires, que presentó 3 proyectos para la construcción del puerto de la ciudad, el último de los cuales fue aprobado por el entonces presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, en 1882. Este distrito encabeza desde hace varias décadas el título de ser el barrio más caro de Latinoamérica, por tener el metro cuadrado con mayor precio de LATAM. Además, allí se emplazan sedes u oficinas de grandes empresas multinacionales, hoteles y residencias de altura de lujo, siendo hogar de figuras destacadas en este país como empresarios y funcionarios políticos. También por eso se emplaza en la torre residencial de mayor altura de la Argentina, la famosa Alvear Tower, con 239 metros de altura. En 1882, el gobierno nacional del presidente Julio Roca contrató al comerciante Eduardo Madero, sobrino del vicepresidente Francisco Madero, para que se encargara de la construcción de un nuevo puerto que solucionara estos inconvenientes. El proyecto de Madero, realizado por los ingenieros ingleses Shaw y Hayter, resultó elegido entre muchos otros y proponía un sistema de diques intercomunicados con 2 canales de acceso hacia el norte y hacia el sur. Para la ejecución se contrataría y estaría con el apoyo financiero británico a través del Baring Board. Entre las propuestas desechadas estuvo la del ingeniero Huervo, que proponía la readecuación del puerto más tradicional y antiguo de la ciudad, el de la boca del riachuelo, creando un sistema de dársenas abiertas al río, permitiendo el ingreso de barcos de gran tamaño en el futuro. El proyecto de Huervo venía siendo apoyado por las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Cuando se estableció por ley la ciudad de Buenos Aires como capital
del país, se optó por el proyecto de Madero, que fue definitivamente aprobado por el Congreso Nacional en 1884. A partir de ese momento pasaron a un segundo plano las obras de la boca del riachuelo que se venían efectuando desde años atrás y se decidió destinar los recursos necesarios para la construcción del nuevo puerto. En 1886 se aprobaron los planos definitivos. El proyecto de Madero para el puerto de la ciudad de Buenos Aires era mucho más complejo y costoso que todas las propuestas anteriores. Se trataba del relleno de toda la costa del río de la Plata, desde la calle Córdoba hasta la boca del riachuelo, generando una inmensa isla artificial de aproximadamente 350 hectáreas, separada de la ciudad por 4 diques y 2 dársenas de acceso para los barcos. Para la construcción, la compañía inglesa Walker Co. utilizó grandes cantidades de piedra y arena provenientes de la localidad de Conchillas, en la costa uruguaya. Un aspecto cuestionado y polémico fue establecer 2 canales dragados de acceso, uno hacia el sur y otro hacia el norte, con un ingreso al puerto por la dársena sur y una dársena norte respectivamente. La dársena norte, destinada a la Marina Militar, permitiría, según el proyecto, una salida alternativa de los barcos en caso de un bloqueo comercial enemigo, habituales durante el siglo XIX, y dispondría de diques secos o de carena para la repartición de barcos militares. Este puerto, con 2 accesos, que fue satirizado por los opositores del proyecto, se concretó solo en parte, por el excesivo costo del dragado. Sin embargo, posteriormente el Canal Norte se convertiría en el acceso principal al Puerto Nuevo. Los diques secos hoy están abandonados. La construcción se inició el 1 de abril de 1887 bajo la presidencia de Miguel Juárez Selman y fue llevada adelante por la empresa inglesa Thomas Walker y compañía. La dársena sur se inauguró el 28 de enero de 1889. Le siguieron los diques 1 y los 2, habilitados el 31 de enero y el 28 de septiembre de 1890, respectivamente. El dique 3, el 31 de marzo de 1892, y el dique 4 y la dársena norte el 7 de marzo de 1897, y la primera etapa del Canal Norte 15 de julio de 1897. Finalmente, la etapa final del Canal Norte se habilitó el 31 de marzo de 1898 y la obra del puerto se dio por terminada para llegar por tierra. Se construyeron además 4 puentes giratorios de última tecnología conectando el puerto con el centro de Buenos Aires. Estos puentes, al girarse, permitían que los barcos pudieran pasar sin inconvenientes de un dique a otro. Madero falleció en 1894, antes de que el puerto estuviera terminado. Una vez inaugurado, la mayor dificultad del puerto era que los barcos que anclaban en los amarres de la zona este de los diques, las más alejadas de la ciudad, solo podían ingresar o recibir mercaderías a través de 4 angostos puentes, lo que hacía poco práctico, lento y costoso el uso del 50% de la superficie del amarre. La solución que se encontró fue establecer una serie de depósitos en el sector más cercano de la ciudad destinados a los artículos de importación y en la zona opuesta silos para almacenamiento de granos destinados a la exportación. Los depósitos de mercadería se construyeron con fachadas de ladrillo que hoy se conocen como docks, diseñados también por Harshaw Son Hatter en Gran Bretaña, y se distribuyeron agrupados de a 4 del lado oeste de los diques y fueron construidos por la compañía alemana Weiss Freitag entre 1895 y 1905. Se utilizaron 2 modelos constructivos de estructura de hierro y madera y de estructura de hormigón armado. Aunque todos fueron revestidos con ladrillos, dándoles una estética británica, son de planta rectangular, con un sótano y 2 o 4 pisos altos, con grúas Armstrong y Michel instaladas en las fachadas para poder elevar las mercaderías y almacenarlas. Se tomó como antecedente para el diseño el edificio del Mercado Central de Frutos. Ya ocupado todo el lado oeste de los 4 diques, hacia 1900 comenzaron a construirse más depósitos sobre la isla artificial Eduardo Madero.
había planeado originalmente, cuando a la casa financiera Baring Brothers la división de los terrenos era una cuadrícula regular de Cayers organizando un negocio inmobiliario que, según argumentaba, hubiera permitido el financiamiento del puerto, pero fue obstaculizado por el gobierno nacional y no se concretó. Abandonada la idea de la cuadrícula original, finalmente se hicieron almacenes de granos de hierro, chapa y luego nuevos depósitos de hormigón armado. Al mismo tiempo, las compañías exportadoras de cereales y productos agrícolas fueron edificando sus propios silos y galpones de almacenamiento. A partir de 1902, Bungibor construyó a lo largo del dique 2 todo el complejo de silos y depósitos para Molinos Río de la Plata, de los cuales hoy en día solo quedan 2 reciclados por el empresario Alan Faena. La Junta Nacional de Granos también avanzó con su propio conjunto de silos y almacenes. Todavía queda en pie la estructura de uno de ellos, último vestigio del antiguo puerto cerealero. Actualmente está intervenida por artistas en homenaje a todas las mujeres y permanece frente a la plazoleta Reina de Holanda, donde hay una estatua de Ana Frank, réplica de la original. Desarrollo del nuevo distrito. La entonces municipalidad de la ciudad inició con el asesoramiento del Ayuntamiento de Barcelona, los estudios del plan de reciclaje, convocándose en 1991 un concurso nacional de ideas, de donde surgió el Master Plan maestro, para el nuevo barrio, del cual surgieron 2 ganadores, cuyas propuestas se fusionaron posteriormente, por lo cual el plan urbano del nuevo barrio fue obra de un equipo formado por los arquitectos Juan Manuel Borgaray, Cristian Carnicer, Pablo Doval, Enrique García Espil, Mariana Leiderman, Carlos Marre, Rómulo Pérez, Antonio Tufaro y Eugenio Saúl. La realización de dicho plan significó la mayor obra de su tipo jamás realizada en Buenos Aires, con una inversión total por parte del Estado de cerca de $1.000 millones. Una vez transferidas las tierras a la Corporación del antiguo Puerto Madero, esta sociedad se ocupó de escriturar los terrenos a manos de privados. En esta operación se intentó también vender patrimonio público, tal es el caso del campo de deportes del Colegio Nacional Buenos Aires, instalado desde 1914. Por esa razón, la Corporación Antiguo Puerto Madero mantuvo un litigio con la Universidad de Buenos Aires por la posesión de esas tierras. Finalmente, la justicia determinó que los 20.000 metros cuadrados en Avenida de los Italianos y Macacha Güemes son de la UBA, de la que depende el colegio. La primera etapa de revitalización del Puerto Madero comenzó en 1994 con el reciclaje de los depósitos con fachada de ladrillo en el lado este de los diques, en los cuales se formó un polo gastronómico de varias cuadras de extensión que se puso rápidamente de moda y fue un éxito. En los pisos superiores de los docks se instalaron oficinas y departamentos tipo loft. A partir de 1997 la renovación comenzó del otro lado de los diques. Se abrieron numerosas calles, bulevares y avenidas, nombradas posteriormente con nombres de mujeres latinoamericanas de reconocida trayectoria. Se crearon plazas y parques como el Micaela Bastidas y el Mujeres Argentinas. Se instalaron monumentos y fuentes y se restauró la infraestructura histórica existente como el Paseo de la Costanera Sur y los parques antiguos, diseñados en la década de 1920. A pesar de que el proyecto tuvo en un comienzo algunos detractores, su posterior desarrollo demostró que hasta las estimaciones más optimistas resultaron ser modestas. El barrio se fue convirtiendo en un centro de gran expansión comercial, con la incorporación de oficinas, viviendas familiares y la construcción de centros culturales, generándose un nuevo recorrido turístico con identidad propia. Con el paso del tiempo, numerosas empresas nacionales e internacionales fueron instalándose en el barrio, junto con varios restaurantes, clubes nocturnos y la Universidad Católica Argentina. En octubre de 1999, la transformación del barrio hacía el entretenimiento sumo un elemento de peso al inaugurarse el Casino Puerto Madero, primer casino de la historia de Buenos Aires, ya que el juego de apuestas estuvo históricamente prohibido en el territorio porteño, instalando el casino sobre 2 barcos anclados,
la Lotería Nacional logró sortear la jurisdicción directamente al Estado Nacional y pudo inaugurarse el emprendimiento, no sin conflictos legales que duraron por lo menos 5 años. Estamos hablando del casino flotante que está ahí en Puerto Madero, casi en el último dique. Nos destacamos por causar vibras positivas en todo tu ser. AM 1230, Creativa. En los últimos años se construyeron y están en construcción numerosas torres residenciales de gran categoría, destacándose las Torres El Faro, Torres Riverway, las Torres Le Parc, Puerto Madero, las Torres Mouliers, la Torre Repsol YPF o las Torres Reynor, todas ellas de más de 130 metros de altura, llegando a 175 metros en el caso de las Reynor, y son las más grandes del país. Entre las obras públicas inauguradas en el año 2019, que beneficiarán la conexión del barrio con la zona céntrica de Buenos Aires, se destaca el Paseo del Bajo. Actualmente se encuentra finalizando la construcción de Howard Tower, la segunda torre más alta del país con 192 metros de altura, 52 pisos, que se finalizará en el 2024. En el año 2019 se finalizó el Alvear Tower, uno de los rascacielos más altos de Sudamérica y el más alto del país, con sus 235 metros de altura. Al dique 2, entre Azucena Villaflor y Rosario Vera Peñalosa, maestra y educadora riojana, se asoman por el oeste sucesivos pabellones de la UCA, mientras que al este se inauguró el Faena Hotel, primer hotel diseñado por Philip Stack en Sudamérica, en el porteño Bulín, en la esquina de Aimé Painé, cantautora y poeta mapuche defensora de los derechos de los indígenas. Y Rosario Vera Peñalosa se encuentra la moderna iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, inaugurada en 1996, y advocada a Estela Maris, patrona de la Prefectura Naval Argentina. Los muelles que se alinean en correspondencia al dique 2 entre el 1400 y el 1500 de la avenida Moró de Justo están ocupados en su mayoría por varias facultades y oficinas de la Universidad Católica Argentina y su pabellón de las artes, un espacio de muestras de arte al que se accede desde el paseo peatonal. Aquí algunos bares y cafés. Los precios se han alcanzado con estos emprendimientos son muy altos, consolidando a Puerto Madero como el barrio más caro de la ciudad. También se han construido varios hoteles, nuevas tiendas y grandes áreas verdes. El vistoso Puente de la Mujer, obra de Santiago Calatrava, también embellece el barrio desde diciembre del 2001, aún más desde el 2005, fecha en la cual un moderno sistema de iluminación fue colocado en el puente que permite ver con facilidad de noche la vista que proporciona. En Azucena Villaflor y Juana Manso se halla el monumento a Juan Manuel Fangio, escultura de bronce de 3 toneladas del artista español Joaquín Ros Cebaté, que lo muestra junto a Flecha de Plata, un Mercedes-Benz de carrera modelo B196. También puede visitarse la elegante fragata Presidente Sarmiento, amarrada en el dique 3, primer buque escuela de la Argentina, utilizado actualmente como museo. El barrio es una zona intensamente visitada por turistas, alberga 3 hoteles de 5 estrellas, el Buenos Aires Hilton, el Faena Hotel, el Hotel Madero. La reserva ecológica no se encuentra dentro de la jurisdicción del barrio, sino es un espacio ganado al río. El 9 de marzo del 2006, el movimiento piquetero de Raúl Castel inauguró un comedor popular en la zona. El predio fue cedido por el empresario Miguel Doñate en un acto de reivindicación contra la administradora del barrio, con quien mantuvo una disputa tras la clausura de unos restaurantes. El 25 de agosto se realizó la inauguración oficial del Parque Mujeres Argentinas y en julio del 2007 se inauguró el denominado Tranvía del Este, hoy desactivado. En la actualidad, Puerto Madero conserva el valor por metro cuadrado más alto de la Argentina y de América Latina.
En el Aleph de Norman Foster, el costo llegaba a $7.500 por metro cuadrado. Y la Alvear Art Hotel, un departamento alcanzaba a costar $6 millones. La cadena de oficinas World Trade Center se instaló en el complejo Madero Harbor, en el Dique 1, donde está proyectado construir un edificio de viviendas de 50 pisos. El perfil de los inversores del barrio va cambiando de modo continuo respecto de años atrás. La población estable del barrio alcanza unos 7.000 habitantes. Muchos de los departamentos que eran objeto de inversión permanecen en gran parte sin ocupantes, en la zona preferida de muchas personas vinculadas con la política. En la actualidad, Puerto Madero se encuentra fácticamente subdividido en dos sectores notorios, Madero Oeste y Madero Este, ya que se encuentra al oeste en la barrera acuática que forman los docks. Madero Este se encuentra no solo al este de los docks, sino también casi inmediato al Río de la Plata. El barrio es considerado el más seguro de la ciudad en cuanto a inseguridad callejera, además de tener mucha vigilancia privada. En él también actúa la Policía Metropolitana de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y casi exclusivamente solo en este barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Prefectura Naval Argentina, con funciones también policiales. En 2015 fue inaugurada una terminal de Combix, Terminal Madero, en la avenida Eduardo Madero, con una superficie de 3.600 metros cuadrados y 9 dársenas. En la actualidad, se construye la torre más alta de América del Sur, el Albert Tower, en la que se invirtieron $130 millones. En junio del 2019 se inauguró el Museo Postal Telegráfico y de Telecomunicaciones. Y volviendo a la historia de este lugar, en 1965 Boca Juniors consiguió el permiso para iniciar un nuevo relleno costero para instalar en Puerto Madero su nuevo complejo deportivo, el cual iba a incluir un estadio para 150.000 personas que debía inaugurarse 10 años después. Gracias al dinero recolectado y la inversión de todos los socios del club, el relleno fue concluido y se dio inicio a la construcción, pero el estadio nunca fue terminado y el predio quedó abandonado. En la actualidad es propiedad de IRSA, que planea construir un conjunto de torres con dársenas para embarcaciones llamado Santa María del Plata. Claro, ahí estaba la ciudad deportiva de Boca Juniors, donde el club se llegó a hacer, había actividades deportivas, había pileta, pero lo que no se llegó a hacer fue el estadio que ellos esperaban. Además, en 1916, el ingeniero Benito Carrasco, a cargo de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad, inició la construcción del primer sector del balneario Costanera Sur, bajo la intendencia de Arturo Gramajo. El 11 de diciembre de 1918, siendo intendente Joaquín Liambías, quedó inaugurado el balneario municipal, recorriendo la nueva ribera entre las avenidas Brasil y Belgrano. Así, los terrenos que Eduardo Madero quería originalmente lotear y vender a privados para financiar el puerto quedaron transformados en espacios verdes y públicos que fueron conocidos como el balneario de los pobres. Se trató del primero de este tipo en Buenos Aires y se realizó un gran acto público con presencia popular, que fue brevemente amenazado por un chaparrón que resultó fugaz. El balneario constaba de una serie de escalinatas que desciende desde una amplia vereda hacia el nivel inferior a la altura del río. Desde allí, una escalinata menor conducía al lecho del barro. Fue arbolado y adornado con maceteros y farolas importados de Francia. En 1919 se agregó el Espigón Plus Ultra, llamado así porque durante mucho tiempo fue el sitio de estacionamiento del hidroavión, transformado en museo bautizado como Plus Ultra, hasta que el mismo fue trasladado al Museo Histórico Argentino de Luján. Y en 1924 el intendente Carlos Noel inauguró la ampliación de la costanera hacia el norte con la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear y del príncipe Humberto de Saboya. Este nuevo tramo incluyó una serie de plazoletas diseñadas por Jean-Claude Forestier, con estilo versalesco, canchas de tenis, fútbol y un gimnasio infantil. Para 1929
se construía el Teatro Griego, una escultura al aire libre. Durante las primeras décadas del siglo XX fue muy concurrido, pero con el paso de los años y el empeoramiento del estado del agua del Río de la Plata, junto con la decadencia de Puerto Madero, cayó en el abandono. Más tarde, con los rellenos costeros que luego darían lugar a la reserva ecológica, el viejo balneario quedó definitivamente inutilizable. Fue recién en 1998, en el marco de la transformación del barrio, que el jefe de gobierno, Fernando de la Rúa, inauguró el restaurado paseo del viejo balneario municipal. Hoy en día, sobre su arbolada vereda, se suceden una serie de históricos carritos que venden comidas al paso. Se trata de un lugar muy concurrido los fines de semana. En definitiva, se ha creado un lindo barrio, un lugar que tiene un polo gastronómico hermoso, tiene lindas callecitas, algunos banquitos para sentarse enfrente del río y poder reflexionar, también plazoletas y también muchos lugarcitos para los fines de semana llevarse el matecito y estar mirando el agua, que el agua siempre te tranquiliza, te serena y la verdad que es una ceremonia hermosa mirar el agua. Y a veces pasa algún barquito, de todas maneras hay un club también de veleros por ahí. Así que bueno, cuando quieras y cuando puedas, pégate una pasadita por Puerto Madero porque te va a encantar. Buenos Aires no duerme, todos los jueves de 4 a 5 de la mañana, por Creativa AM 1230. Agenda cultural. Bajos del Barolo está en Bajos del Barolo. Te invitamos a la muestra unipersonal del artista plástico Juan Carlos Casal. Inauguración 9 de marzo, 18:30. Desde el 10 de marzo al 16 de marzo podrás visitar la muestra todos los días de 14 a 20. Entrada libre y gratuita, Palacio Barolo. Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas. Actividades de marzo. En marzo a las 15 horas, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, el museo que fue casa, apuntes para una biografía inconclusa, visita participativa audiovisual con eje en la arquitectura y la historia de quienes fueron los dueños de esta casa devenida a museo, Amelia Bazán y José Arce. Los domingos, visita participativa en torno de los grandes tópicos vinculados con la inmigración a nuestro país durante el periodo de 1880 y 1914. Domingos y sábados, acá tienen un montón de actividades para poder venir y visitar el Museo Roca. Actividad gratuita. Palacio Libertad, miércoles de danza, algo inútil, de Gustavo Lesgard. Continuamos el ciclo anual de danza con una obra ideada especialmente para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y dirigida por Gustavo Lesgard. La obra explora cuestiones relacionadas con los elementos constitutivos de danza, cuerpo, materia, tiempo y espacio. Los miércoles en la Sala Argentina. Retira tu entrada gratuita en la boletería desde 2 horas antes de la función, para este miércoles 12 de marzo. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Y llegamos al final de Buenos Aires no duerme. Los espero en la próxima emisión. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Acá los espero en AM 1230 Creativa. Hasta la próxima.